Esta mancha fotográfica es todo lo que queda de Manuel Girón. Un borroso contraste de luces y sombras, como su leyenda, héroe o bandido. El mito de Girón sobrevuela el olvido en alas de los recuerdos de unos cuantos hombres y mujeres. La mayor parte de los aquí reunidos no baja de los 70 años. Tienen algo más en común. Para todos ellos, Girón no es solo un mito o una leyenda. Fue un jefe, un amigo, un compañero en la lucha contra Franco. Han acudido al cementerio de Ponferrada en esta mañana triste del 2 de mayo de 2001, al cumplirse los 50 años de su muerte. Y sin embargo, la lápida indica el 25 de mayo de 1951 como fecha del fallecimiento. No es un error, es solo uno más de los hechos singulares de una vida marcada hasta la muerte por lo extraordinario. Deja infame y libre nuestro camino, nunca intentes nuestro paso cortar. Nuestro lema ya tiene su destino, ante el Franco morir o matar. Guardo grabado en mi memoria el recuerdo de la noche que llegué a Castillo y encontré por primera vez a Manuel Girón, de quien no me separé hasta la víspera de su muerte. Yo que he compartido con él los momentos difíciles, pero también la risa, la amistad, la complicidad política, aún hoy no puedo pronunciar su nombre sin conmoverme. Castrillo es uno de los pequeños pueblos colgados en las abruptas pendientes del valle que forma el río Cabrera. Es el punto donde Francisco Martínez, de apodo guerrillero El Quico, inicia el rescate de la memoria de los 2 años que vivió junto a Manuel Girón, el último jefe guerrillero de León, el más amado, el más temido. En aquella primavera de 1949, cuando los 2 hombres se encuentran aquí por primera vez, Manuel Girón tiene 39 años, de los que lleva 13 en el monte. Quico es un joven minero de 23 que queda atrapado inmediatamente por la personalidad magnética del veterano luchador. Yo nací en El Bierzo, en Cabañas Raras. En mi familia era gente republicana, socialista. Mi padre, colaborador con la guerrilla de muy joven, y en todo lo que era lucha antifranquista. Y bueno, en el año 47 tuve que incorporarme a la guerrilla. Cuando yo vine aquí llevaba año y medio más o menos de guerrilla. Yo conocía Galicia, conocía El Bierzo, pero no conocía Cabrera. En esta casa de Salas de los Barrios nació hace 91 años Manuel Girón. Poco ha cambiado en ella desde entonces. A pesar del abandono, podemos imaginar el entorno doméstico de una familia de jornaleros de la primera mitad del siglo pasado. Una familia de 6 hijos, 3 varones, todos ellos fueron guerrilleros, y 3 mujeres. Tan solo sobreviven Emilia, recluida en una residencia de ancianos, y la más pequeña, Regina. Pues la cara la tenía redonda como yo y la misma figura que la mía. La misma figura. Y la risa también. La risa tenía la mía. Porque cuando nos poníamos a jugar las cartas a las noches, nos montábamos, hacíamos más trampas que los judíos de Cristo. Pues era bajo, gordo y con el pelo medio rizo. Listo era más que las agujas cuando pican. Manuel fue cavador de viñas ajenas. Su único patrimonio, una inteligencia aguda y un talento innato para encandilar a la gente. Y una puntería infalible que llegaría a ser mítica. No siento para los de derechas, para todo el mundo era bueno. No sabía qué hacer por nosotros. Y a trabajar a todos los sitios solo para que no nos faltara nada. Un año nos compró unos vestidos para San Roque.
y unos zapatos preciosos. Y no hacíamos cuenta ni de ir a misa. Cuando nos sacó la ropa aquella y los zapatos, nos pusimos más contentas que si nos dieran, yo qué sé. Y yo de Manuel Girón, lo único que tengo que decir mal es que recibí muchos caramelos de niño. Y él no tenía que tener ni una peseta porque era un cavador el pobre. Pero a nosotros, si pasaba por ahí, nos echaba los caramelos al corredor. Esteban es hijo de un íntimo amigo y compadre de Girón. José Losada pertenecía a una familia creyente y de derechas, pero era republicano, como su amigo Manuel. Y con Manuel se echa al monte al comenzar la Guerra Civil. La Guardia Civil lo mató en 1939, muy cerca de donde más tarde moriría Girón. Me presenté donde estaba mi padre. Estaba ahí tirado a la puerta del cementerio, con una saca de la pulpa encima. Le quité la saca, me abracé a él y dije unas palabras que me perjudicaron mucho, la verdad. Dije, papá querido, que te mató a ti algún día, lo mataré yo. Y yo tenía poco, pero lo dije como me lo pidió el corazón. Me perjudicó porque estaba allí el alférez y eso, gracias que no me enterraron con mi padre. La esposa de José Losada, Alida, casada a los 15 años, madre a los 16 y viuda a los 24, se convertirá en 1946 en guerrillera y compañera de Girón cuando, tras regresar del destierro al que había sido condenada, tiene que huir al monte para no ser detenida. Yo fui con ella. Ella durmió, la noche antes de marcharse, durmió en una viña que tenemos, cerquita del Ombillo. Y yo dormí con ella ahí. Y cuando ella marchó y yo me quedé, ya era demasiado. Los profundos valles del Bierzo fueron hace 1000 años cobijo de eremitas que buscaban el silencio y el olvido. En 1936, para Manuel Girón, para José Losada y otros que como ellos habían perdido una guerra apenas iniciada, fue la única salida frente al pelotón de ejecución. Manuel Girón huye y pasa a Asturias incorporándose al ejército republicano para el que realiza operaciones especiales tras las filas enemigas. Al hundirse el frente del norte ante el ejército de Franco, regresa a sus montes leoneses, de donde no volverá a salir. No había regresado porque estaba muy perseguido y sabía que iba a morir como murieron otros que se entregaron. Este montón de casas destruidas, donde solo viven hoy las zarzas y las ortigas, es un lugar histórico de la resistencia antifranquista. Ferradillo se asoma al Bierzo desde la vertiente norte de los montes Aquilanos. Y en las peñas de Ferradillo, un seguro nido de águilas, aún hoy casi inaccesible, nació en 1942 la Federación de las Guerrillas de León, Galicia. Un organismo unitario que integraba a socialistas, anarquistas y comunistas. Una pieza fundamental de la integración fue Manuel Girón, militante de izquierdas pero no afiliado a ningún partido político. Era un hombre que tenía unas características humanas muy profundas, una manera de comunicar con el pueblo muy grande, despertaba mucha simpatía, pero en el terreno político era el hombre que se situaba por encima de las tendencias políticas, era el hombre unificador, y eso lo dirá cualquier guerrillero, anarquista, socialista, comunista, no importa quién. Girón estaba por encima de cualquier concepto político. Una fotografía ha inmortalizado el momento en que los huidos se constituyen en organización política. En el centro, el padre ideológico de la Federación Unitaria, el socialista Marcelino Fernández Villanueva, el Gafas. A sus pies Girón, y junto a él otro gran amigo suyo, Enrique Oviedo Blanco, el Chapa. Esta casa es la casa de Gonzalo, que yo he parado varias veces aquí y otros compañeros, y esta era una que frecuentábamos muy a menudo. Todas las casas de Ferradillo eran puntos de apoyo y todos sus habitantes enlaces o colaboradores, lo que le valió al pueblo el apodo de la Rusia Chica. Los enlaces, casi todos jóvenes, eran unos luchadores sin armas que a menudo corrieron una suerte más cruel que los propios guerrilleros. Capítulo aparte merecen las mujeres. Aquí mismo, en Ferradillo,
desapareció a principios de los 40 Primitiva, una amiga de Girón. Aquí a Primitiva la han asesinado con otro enlace de aquí, la llevaron al monte y la han asesinado y la encontraron un mes más tarde, el pastor la encontró que ya estaban los cuerpos descompuestos. Han asesinado a Carmen de Cervenza, que la han secuestrado, la han tenido cerca de un año secuestrada. Sabíamos que estaba secuestrada porque al mismo tiempo habían llevado un compañero que se les escapó porque se ofreció a trabajar para la policía y después se fue a la guerrilla, y sabíamos que estaba secuestrada por la policía de Ponferrada. Apareció en el Monte Arenas, que es al lado de Ponferrada, un año más tarde, estaba encinta y se veían la tortura, las señales de tortura. Una de las más famosas y aguerridas enlaces del Bierzo fue la bisabuela de estos niños que hoy escuchan asombrados historias que desconocían. Gloria Yebra era hermana de Silverio, el atravesado, uno de los hombres que luchó junto a Girón hasta el último momento. La llevaron por 2 veces, una vez le quitaron no sé cuántos dientes, otra vez venía toda negra que tuvimos que meterla en sábanas y en vinagre. Aquello fue horrible, 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 horrible. Y bueno, que quería que le dijeran dónde estaba su hermano. Y los dientes de arriba fueron los que le quitaron, a palos, claro. Ella me dijo a mí que en aquel momento que le estaban pegando, si hubiera habido una ventana abierta, que se hubiera tirado de ella. Delia, una de las 3 hijas de Gloria, fue también enlace. Según su propia confesión, la inconsciencia de la juventud le impedía tener miedo. Con solo 14 años viajó sola hasta Madrid para ayudar a escapar a una guerrillera. Yo armas muchas veces, armas pasé muchas veces, porque una vez estaban en Villamartín y no sé qué ha pasado, tuvieron que marcharse sin armas. Y tuve que ir yo a buscarlas. Un chivatazo o algo, no me acuerdo ahora bien. Sé que me acuerdo que pasé el río, poco más me lleva al burro y a mí el río. La Federación había impuesto una estructura militar a los guerrilleros, pero estos seguirán siendo para el pueblo los huidos o los del monte. Para la gente de derechas son los rojos, y para la Guardia Civil, a quien el régimen franquista utilizó como represora de la guerrilla, solo bandidos. Durante años, en este Museo de la Guardia Civil, las etiquetas de las armas capturadas a la guerrilla perpetuaron este apelativo ofensivo. Ahora, desde que el Congreso reconociera por unanimidad a los guerrilleros como combatientes antifranquistas por la libertad, se está suprimiendo la palabra bandido. En el museo, y como parte importante de la historia de la Guardia Civil, se escenifican los enfrentamientos entre guardias y guerrilleros. Pero estas figuras no reflejan la dureza de aquellos años. La guerra no es siempre cara a cara. Abundan las traiciones, las venganzas y los tiros en la nuca. Si algún ajusticiamiento hubo, que le llamamos ajusticiamiento, no asesinato como ellos decían, era un ajusticiamiento, era siempre en respuesta a una colaboración con la policía, a una denuncia, a una traición donde habían muerto compañeros. Cuando dicen que era un criminal para las gentes, Girón tenía una transigencia para la gente del pueblo, algo extraordinario, porque los avisaba, tener cuidado, no hagáis tonterías. Era muy transigente, Girón. Antes de hacer algo contra alguien, lo miraba 2 veces, les avisaba. Ahora para el enemigo declarado, era todo lo contrario, ahí era una fiera. Era una fiera, Girón, para el enemigo. Para la policía, Guardia Civil, eso que contaran con él. Era un hombre que tenía una experiencia terrible, había estado en la guerra, era un hombre que tenía una serenidad, unas hierros de acero, era un hombre que tiraba, donde ponía el ojo ponía el tiro, y aquella serenidad. Yo te digo la verdad que cuando íbamos a una operación con Girón, y con algunos más, que no fue Girón solo, pues sí me parecía que llevaba una muralla alrededor mío. Estos documentos oficiales de la época atribuyen 30 asesinatos y 90 atracos a Girón, a quien se acusa de brutalidad e instintos criminales. El archivo histórico de la Guardia Civil nos depara una sorpresa. La única fotografía conocida de Girón es la tomada en Ferradillo. En estas otras, cuyos protagonistas están numerados no se sabe por quién ni con qué objeto, Kiko está seguro de reconocer a Girón.